Buenas noches, Carmelita, ¿cómo estás? Hoy vamos a ver la escalada del conflicto de San Pablo con el Imperio Romano. Anunciar el Evangelio es algo para valientes, para titanes. Y Pablo tuvo que enfrentarse con el Imperio Romano. Y por eso Pablo al final de su vida dice, apelo al César para ir delante del César a proclamar que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hoy también vamos a ver la primera evidencia de los hechos que el cristianismo no merece ser condenado. Y pues no se lo pierdan. Vamos a seguir con nuestra instrucción, con nuestra clase. Pablo, apóstol, un trabajador que anuncia el Evangelio, del libro del padre Carlos Mester. Vamos conociendo cada día más a San Pablo, enamorémonos de San Pablo. Y si te enamoras de San Pablo, vas a querer ser como Cristo. Así que no te lo pierdas. Carmelita, buenas noches. Hola, buenas noches, Memo. Buenas noches, Carmelita. Listos, listos. Me da gusto saludarte. Deja mientras les vuelvo a reenviar por el Zoom, digo, por el internet, a la invitación. Ay, mi internet otra vez está fallando un montón. No sé si es aquí contigo o conmigo. Yo pienso que Te es oigo contigo. muy. Carmelita, ¿estás muy lejos de la cajita? Si estás lejos de la cajita, acércate más a la cajita del internet, por favor. Espero estar. ¿Eh? Ay, Haz de cuenta, para que falle menos el internet, tenemos que ponernos cerquita de donde sale el wifi. Y eso es lo que trato de hacer yo en cada programa. A veces me tengo que cambiar de cuarto, pero cuando estoy siempre aquí cerquita, rara vez falla, solamente que el internet empieza a fallar. También llegó la señora Enedina. Pues vamos empezando, ¿les parece? Para no Claro que demorar, sí, maestro. ya los demás que nos alcancen. Sí, está bien, Primeramente maestro. Dios. Tenemos a Sara, Carmelita, Maggie, Anedina y Memo. Ahí estamos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. San Pablo Apóstol. Ruega Ruega por por nosotros. Ruega nosotros. por En nombre nosotros. del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Miren, San Pablo era tan valiente que se enfrentó a todo un imperio, imagínense, igual que Jesús. Jesús nuestro Señor se enfrentó a las autoridades judías. Les enseñó de verdad cómo se debería alabar al Padre en espíritu y en verdad. San Pablo también se enfrenta con las autoridades, pero San Pablo es muy astuto, es muy inteligente y sabe cómo hacer las cosas. Con Jesús no era así porque Jesús nuestro Señor tenía otro tipo de cultura que la que tenía Pablo. Pero también nuestro Señor se enfrentó
Y por eso cuando Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y dice, ¿tú lo has dicho o alguien te lo ha dicho? Y Jesús le dice, sí, yo soy rey, para eso nací. Pero mi reino no es de este mundo. Y pues por eso sus parientes pensaban que Jesús estaba loco. Seguramente igual de Pablo. Nosotros, ustedes y yo, ¿a qué nos tenemos que enfrentar? ¿A cuáles imperios nos tenemos que enfrentar? Hay muchos imperios ahorita que nosotros no nos damos cuenta que tenemos que enfrentarnos. El imperio del dinero, el imperio de las compañías telefónicas, el imperio del internet, el imperio de la comodidad, muchos imperios que tenemos que enfrentar igual que Pablo, desde la palabra, con la palabra de Dios. Así que hoy primeramente Dios, vamos a ver contra todo esto que enfrentó San Pablo. Y recuerden que nuestro Señor Jesús, Pablo le creía a nuestro Señor Jesús. Cuando leía su palabra, él creía lo que Jesús le estaba diciendo. Dice, cuando vayan a enfrentarse a las autoridades, no se preocupen por lo que van a decir. El Padre les pondrá las palabras adecuadas para que ustedes den testimonio de la verdad. Claro, Pablo conocía con quién se enfrentaba. Por eso cuando se enfrentó a los saduceos y a los fariseos, se ganó a los fariseos porque él les dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y cumplo las leyes. Y hace que se divida la asamblea y pues entonces ya no condenan a Pablo. Y Pablo se salva de esa vez para ir a Roma. Y en Roma es donde le cortan la cabeza, porque nuestro Señor Jesús en Hechos de los Apóstoles les dijo, vayan y prediquen el evangelio, empezando por Jerusalén, Samaria, Galilea y hasta los confines de la tierra. Y el confín de la tierra para un judío era Roma, la ciudad de Roma. Ahí se acababa ya el mundo. ¿Por qué? Por cómo se vivía en Roma. Era una ciudad donde había mucha prostitución, había muchas borracheras, muchas cosas así, como las grandes ciudades en las que vivimos hoy. Así que vamos a empezar con nuestras primeras lecturas, nada más que las estoy buscando, no sé dónde las dejé. Dejen aquí, pongo aprende de la palabra y aquí está la primera lectura que vamos a empezar hoy y es Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 14 al 17. ¿Nos puedes ayudar, Maggie, por favor? Y tú, Sara, si nos ayudas, por favor, con Hechos 16, 35 al 40. Y ahorita a Carmelita Ramos y a Carmelita Venegas, a Enedina, ahorita les damos más citas bíblicas, pero vamos a empezar con estas dos. ¿Les parece bien? La escalada de los, de los conflictos que vivió San Pablo. Oye, Mene, perdón, yo no puedo ir participando en la lectura. Ok, Carmelita. Muy bien, Gracias. No te preocupes, gracias. Adelante, Maggie, cuando tengas Hechos 18, 14 y el 17 te escuchamos. ¿Sale, Maggie? Sí, ya estoy lista. Adelante, por favor. Pablo estaba por hablar cuando Galión se dirigió a los judíos. Si se tratara de algún delito o de una acción criminal, yo los atendería como es debido. Pero como se trata de discusiones sobre palabras y nombres sobre la ley judía, arréglense ustedes. No quiero ser juez de esos asuntos. Y los despidió del tribunal. Entonces, los griegos tomaron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal, mientras Galión se desentendía de todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, a Pablo lo empiezan a enfrentar. Los judíos quieren enfrentarlo contra el imperio y vean que hasta el cónsul dice, pues no veo ningún delito en él.
Pablo se sabía ganar a la gente con la palabra de Dios. A veces los seres humanos hacemos conflictos donde no hay conflictos. Por lo regular somos así. Los seres humanos nos gusta hacer conflictos donde no hay. Que porque que por si ganó el otro equipo, que porque si yo le iba al otro, pues eso no tiene la mayor importancia en nuestra vida. Son cosas que nosotros deberíamos de evitar para no tener conflictos. Dice por ahí un dicho que para que haya un pleito se ocupa de 2 personas. Y si tú te haces como que no ves, mira, ya no hay pleito. Y Pablo era así astuto como las serpientes y manso como las palomas, como nuestro Señor Jesús, dice en el Evangelio. Y por eso les compartí hace rato que Pablo le creía la palabra del Señor Jesús. Una pregunta capciosa para ustedes. Le dijeron al Señor Jesús el domingo, desde el domingo le están diciendo a nuestro Señor Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí. Así como escuchábamos en el Evangelio del domingo. Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo nuestro Señor al buen ladrón, como lo conocemos, o Dimas, que la tradición dice que se llama así. Ahí en la Biblia no dice cómo se llamaba. Pero le hemos estado diciendo al Señor en la semana, acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu reino. Acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu reino. Y vean todo lo que tuvo que enfrentar nuestro Señor. Las autoridades se burlaban de Jesús. El ladrón que nosotros conocemos como el que atacó a Jesús, también lo retaba y se burlaba de él. Y el otro bien tranquilo le dice, cállate, nosotros estamos aquí por nuestros crímenes. Él no debe nada. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿No lo creemos eso de que vamos a estar un día en el reino de Dios? ¿De que tú y yo estamos trabajando para llegar al reino? Por eso les decía a la entrada del programa, ¿a dónde quieren estar ustedes en el reino? Yo quiero estar en la zona confort, como decía Maggie, en la zona VIP. Pero para eso hay que trabajar. Y trabajamos nada más por el alimento que perece. También nuestro Señor en el Evangelio de San Juan le dice a la comunidad, trabajen no por el alimento que perece, trabajan por el alimento que no perece, y ese es el que da el Señor Jesús a nosotros, que nos da las directrices para que nosotros vayamos caminando por esta vida sin esclavitudes. Miren, a pocas personas nos gusta levantar los ojos al cielo. Porque nos gusta vivir como las gallinas. Las gallinas se la viven nomás así, cacaraqueando y comiendo lo que hay ahí en su botecito o en el patio, lo que hay. Y había una vez un hombre que tenía un gallinero, pero un día que iba caminando por la montaña se encontró un polluelo de un águila real. Y pues a él lo agarró, como estaba caído, lo agarró y se lo echó al morral, y cuando llegó, echó el polluelo ahí con las gallinas. Y el águila, pues creció como águila, se veía muy bonita, pero aprendió a vivir como una gallina. Y así se la pasó mucho tiempo, y llegó una persona que sabía que era un águila real, y dice, oye, no la friegues, ¿qué estás haciendo con esa águila ahí? Y voltea al otro y le dice, pues ya aprendió a vivir como gallina, y gallina se va a quedar. Y muchas personas vamos viviendo así. Ustedes y yo no estamos para este mundo. Nosotros estamos nada más para estar de pasada en este mundo. Y resulta que viendo el sol, el águila gallina aprende a volar. Y hoy te invito a que aprendas a volar. Aprendas a amar como Dios te ama, aprendas a perdonar como Dios nos perdona todos los días, que todos los días que amanecemos Dios nos da una oportunidad y nos dice, hoy te voy a regalar este día para que seas feliz. Ya no vivamos como gallinas, que pensamos que nos vamos a quedar aquí no nos vamos a quedar, ni nos vamos a llevar absolutamente nada. Y San Pablo eso aprendió de Jesús.
Por eso nuestro Señor Jesús en el Evangelio de San Lucas 9:51 y siguientes dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Nosotros los seres humanos nos han enseñado a que debemos de tener seguridades. Nuestra única seguridad debe de ser Dios. Y en esa medida que Dios sea nuestra seguridad, van a ver que no vamos a hacer ningún problema, vamos a ser felices. Entonces vean cómo Pablo astutamente se gana a los otros, no haciendo más problemas. A veces es mejor que los otros digan, le gané, pues qué bueno que me ganaste, no hay problema. Se aprende más de perder que de ganar, ¿sabían eso? En la vida se aprende más de perder que de ganar, porque las personas que son exitosas, la mayoría, no estoy diciendo que todos, la mayoría son soberbios, engreídos, vanidosos. Y si no, ustedes volteen a los círculos de las personas exitosas que nos ven del mundo y ustedes vean hasta cómo camina la gente. Yo soy el que soy. Yo soy el que puedo. Yo soy el que las tiene todas. Aprendamos a vivir como Pablo, sirviendo y amando a los demás. Vamos ahora con Sara. Sara es Hechos 16:35 al 40 y ya está también con nosotros Lupita Arregui y Carmelita Ramos. Buenas noches. Buenas noches, Mem. Buenas noches a todos. ¿Ya inicio, maestro? Sí, te escuchamos. Sí. 16:35 al Sí. 40, por favor. Sí, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No, te amo, Señor. Por la mañana los magistrados enviaron a unos oficiales con esta orden. Dejen en libertad a esos hombres. El carcelero se comunicó a Pablo y Silas diciendo, los magistrados han dado orden de dejarlo en libertad. Salgan pues y marchen en paz. Pero Pablo le contestó, a nosotros ciudadanos romanos nos han azotado públicamente y nos han metido en la cárcel sin juzgarnos. ¿Y ahora quién? ¿Quieren echarnos fuera a escondidas? Eso no. Que vengan ellos a sacarnos. Los oficiales transmitieron esto a los magistrados que se llenaron de miedo al escuchar que eran ciudadanos romanos. Fueron a la prisión acompañados por un grupo de amigos de Pablo y les pidieron que se marcharan, diciéndoles, ¿cómo íbamos a pensar que ustedes fuesen muy buena gente? Y cuando Pablo y Silas estaban para irse, les rogaron, ahora que se van libres, por favor, no nos creen problemas por haberles hablado duramente. Apenas dejaron la cárcel, fueron a casa de Lidia. Allí se encontraron con los hermanos a los que dieron ánimo antes de marcharse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se fijan cómo Pablo siempre trata de vivir en la justicia y no se deja amedrentar por nadie. Aquellos los querían dejar así, sácalos, porque ya supimos que son ciudadanos romanos. Si Pablo hubiera querido hacer problemas, los pudiera haber hecho. Él nomás hubiera denunciado a los que los golpearan y a esas personas las hubieran metido a la cárcel y les hubieran cortado la cabeza. Porque era un crimen maltratar a un romano en público. Por eso al romano, cuando hacía algo indecente en contra de la ley de Roma, le cortaban la cabeza, pero no en público. Nada más el verdugo y los testigos que estaban ahí ya. Y a Pablo, acuérdense que aquí lo golpearon en público, a él y a Silas. Y Pablo tranquilamente, miren, con la paz de Dios. Pero no se deja de nadie, Pablo. Y por eso el conflicto va creciendo, el conflicto contra el imperio va creciendo. Porque Pablo cada día tiene más seguridad. Hoy el padre Pancho en la homilía muy hermosa que nos dio, hoy me quedé en misa ahí en San Carlos Luanga,
Y fue un gran regalo la humildad del padre Pancho. Nos decía, debemos de vivir de la fe. Y acuérdense, la fe es creer lo que no vemos y esperar lo que no tenemos. Dijo muchas cosas muy hermosas, pero yo me quedé con eso, que debo de tener una fe muy grande, como la que tenía San Pablo, una fe sólida, que nos hace levantar los ojos al cielo y decir, un día voy a llegar allá, y hoy voy a trabajar aquí para llegar allá. Si no, pues ¿cómo? Dice mi mamá que ni el sol calienta de embalde. Y por eso Dios nos ha dado todas estas facultades que cada uno de nosotros tiene para buscar el reino de Dios. Entonces vean cómo Pablo vive su vida desde el Evangelio. Les invito a que ustedes en su vida, cada uno de ustedes vaya preguntándose, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Qué haría Jesús en este caso? Y si tú quieres conocer a Jesús, igual que Pablo, te invito a que lo invites a vivir contigo hoy. Que Jesús viva en tu casa, en tu corazón, en tu mente. Que todos los días estés pensando que Jesús te ama y que está aquí para enviarte a hacer algo. La palabra del Señor Jesús siempre nos está enviando a actuar, actuar, actuar y actuar. Por eso Pablo no actuó en contra de esos ciudadanos que eran los directores de aquella época. Ahora vamos a una cita para Carmelita Ramos, Hechos 13:44 al 50, y para Lupita Arregui, si nos ayuda con Hechos 14 del 1 al 7, y la señora Nedina, si nos ayuda con Hechos 14, 19 al 20. Hechos 3:44. Voy. Sí, lo voy a repetir, Hechos. ¿sale? No, ya lo apunté. Ok. Hechos 13. Voy. Sí, 44 al 50. Lupita Arregui, Hechos 14 del 1 al 7. Y para la señora Medina, Hechos 14, 19 al 20. Ya lo tengo. Muy bien, empezamos, Carmelita, por favor. Sí. Hechos 13 del 44 Al al 50. 50. Ok. Dice, abre Señor mis labios Y mi boca y mi proclamará boca tu proclamará alabanza. tu alabanza. El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió para escuchar a Pablo, que les habló largamente del Señor. Los judíos se llenaron de envidia al ver todo aquel gentío y empezaron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé les hablaron con coraje. Era necesario que la palabra de Dios fuera anunciada a ustedes en primer lugar. Pues bien, si ustedes la rechazan y se condenan a sí mismos a no recibir la vida eterna, sepan que ahora nos dirigimos a los que no son judíos. El mismo Señor nos dio la orden. Te he puesto como luz de los paganos y llevarás mi salvación hasta el extremo del mundo. Los que no eran judíos se alegraban al oír estas palabras y tomaban en consideración el mensaje del Señor y creyeron todo lo que estaban destinado para una vida eterna. Con esto, la palabra de Dios empezó a difundirse por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres distinguidas de entre los que temían a Dios y también a los hombres importantes de la ciudad, y promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta que los echaron de su territorio. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Miren, si ustedes y yo en nuestro seguimiento de Jesús estamos muy cómodos, muy tranquilos, es porque no estamos viviendo la exigencia del Señor Jesús, que es tomar nuestra cruz de cada día y seguirlo, que es amar a todos, que es perdonar siempre, que es tratar a los otros como yo quiero que ellos me traten a mí. El seguir a Jesús nuestro Señor, en la vida nos vamos a tener algún conflicto.
Y Pablo, miren, siempre estaba en conflicto con los demás, porque llevar el evangelio, pues, es algo de decirle a la gente al contrario de lo que ellos viven, porque la mayoría de las personas queremos comodidad, placer, estar tranquilamente en la vida, no tener ningún problema, pero teniendo a Jesús, de verdad, teniendo a Jesús, siempre vas a tener algo contra qué luchar, porque te atacan, porque vives contrario a Él. Vamos a escuchar a Lupita, Hechos 14 del 1 al 7, para que vean otro conflicto de Pablo con las autoridades. Gracias. Del libro de los Hechos. En Iconio pasó lo mismo. Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que un gran número de judíos y de griegos creyeron. Pero los judíos que se negaron a creer excitaron a los paganos y los indispusieron contra los hermanos. A pesar de todo, Pablo y Bernabé permanecieron bastante tiempo allí. Predicaban sin miedo, confiaban en el Señor, que confirmaba las palabras portadoras de su gracia con los prodigios y milagros que los concedía realizar. La gente de la ciudad se dividió. Unos estaban a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Un grupo compuesto de paganos y judíos, con sus jefes al frente, se preparó para atacar a los apóstoles y apedrearlos. Ellos, al enterarse, huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Allí se pusieron a anunciar la buena nueva. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Gracias, Lupita. Miren, algo importante es que se fijan, Pablo, donde quiera que vaya, anuncia, tiene un conflicto. Y esto no es porque la palabra de Dios nos cause conflicto, sino que recuerden que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta el tuétano de los huesos. Y si alguien la escucha con atención, vas a decir, caray, yo no le entro o sí le entro al seguimiento del Señor Jesús. Y por eso a Pablo se le echaban encima, porque Pablo les decía, hay que compartir. Está loco ese tanto trabajo que me cuesta para compartir con otro que no tiene. Que hay que compartir mi pan. No, pues a mí me costó. Por eso eran los conflictos, más que nada, ¿sale? Y si tú y yo empezamos a vivir el evangelio, vamos a tener esos conflictos, pero alégrate y salte de contento porque tu premio será grande en el cielo. Vamos con la señora Enedina, 14, 19 al 20. ¿Nos ayuda Enedina, por favor? ¿Cómo no, maestro? Gracias. Palabra de Te alabamos, Señor. Dios, ¿verdad? Sí. Palabra de Dios. Se quedaron allí algún tiempo enseñando. Luego llegaron unos judíos de Antioquía e Iconio y hablaron con mucha seguridad, afirmando que no había nada de verdadero en aquella predicación, sino que todo era una mentira. Persuadieron a la gente que les diera la espalda y al final apedrearon a Pablo. Después lo arrastraron fuera de la ciudad, convencidos de que ya estaba muerto. Pero sus discípulos se juntaron en torno a él y se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente marchó con Bernabé para Derbe. Derbe. Para ¿qué quiere decir Derbe? Es una ciudad, señora Medina. Es una ciudad, por ejemplo, Iconio, Licaonia, eran ciudades, eran nombres de las ciudades donde Pablo iba pasando. Gracias. De nada. Y vean ustedes, Pablo no dijo, no, ahí ya no juego, agarro mis canicas y ya me voy. No, al contrario, todo eso sabía que Pablo estaba anunciando la palabra de Dios. El cardenal Francisco Javier Neguet Pantuán, yo creo que ya les platiqué esa anécdota,
pero aquí cabe muy bien en estos conflictos que tiene Pablo. Estuvo como 15 años prisionero en Corea del Norte y él medía como 1,90, 1,95 y vivía en una celda que él no se podía acostar, no se podía estirar, dormía así todo hecho bolitas, porque vivía en un cuadrito, así lo tenían de castigado. Y el cardenal les manda decir a las personas que le manden vino y que les manden pedacitos de hostias así chiquititos para celebrar la Eucaristía. Y todas las noches él celebraba la Eucaristía poniéndose una gota de vino con una gota de agua y eran unas fraccioncitas así chiquitas de hostia. Y empezó, y la gente lo veía y él más resistente, y empezó a hablarles a los que estaban encarcelados. Y luego ya todos los que estaban alrededor del cardenal comulgaban y veían cómo la palabra de Dios, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, los fortalecía. Y después de que viene el Papa Juan Pablo II, logra su liberación, lo invita a Roma que dé unos ejercicios espirituales a los cardenales y el primer día que llega todos le aplauden. Cardenal Francisco Javier Negueva Antoine dice, caray, bueno, pues sabe por qué me aplaudirían. Y se va y el segundo día le vuelven a aplaudir y él va y platica con el Papa Juan Pablo II y le dice, Su Santidad, yo ya me voy a regresar allá a mi país. Dice, ¿por qué? Si todos están muy entusiasmados con lo que les estás diciendo, con lo que les estás enseñando. Y les dijo él, lo que pasa es que yo creo que no les estoy dando a Cristo, porque cuando doy a Cristo siempre me atacan, siempre me tiran pedradas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que interpelar nuestra vida. O sea, de verdad, empezar a vivir desde toda palabra que sale de la boca de Dios. Y para hacer esto, tú y yo tenemos que leer la palabra de Dios con atención, con constancia y con perseverancia. Irla aplicando poco a poco en nuestra vida. Por eso Pablo no se doblaba ni se quebrantaba, decía, hay que seguirle. Te invito a que aprendamos de Pablo eso, a no quebrantarnos, a decir, vamos, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré todos los días vivamos de la palabra del Señor Jesús, que es espíritu y vida. Jesús le dice a sus discípulos que ustedes también se van. Evangelio de San Juan capítulo 6, versículos 69 al 71. Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que eres el Hijo de Dios. ¿Tú estás seguro de que Jesús es el Hijo de Dios en tu vida? ¿O coqueteas un ratito con la carne, un ratito con el mundo, un ratito con el demonio y un ratito con el Señor Jesús? Nuestra vida debe de ser de una sola pieza, así como Pablo. Y entonces cuando vengan las persecuciones, cuando vengan las cosas, vas a ver que nunca nos vamos a doblegar. Vamos ahora a otras citas bíblicas de conflictos de Pablo. Es Hechos 14 del 11 al 18. ¿Quién gusta leerla? Ya lo tengo, maestro. Adelante, por favor, tú, Sara, compártenosla, por Sí, favor. maestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en la lengua de Licaonia. Los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque era el que hablaba. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta la puerta de la misma toros y guirnaldas, y de acuerdo con la gente quiso ofrecerles un sacrificio. Al escuchar esto, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestiduras para manifestar su indignación
y se lanzaron en medio de la gente, gritando: amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales, como ustedes, y acabamos de decirles que deben abandonar estas cosas que no sirven y volverse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Él permitió en las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, pero no por eso dejó de manifestarse, pues continuamente derrama sus bendiciones. Él es quien desde el cielo les da la lluvia y los frutos a su tiempo, dando el alimento y llenando los corazones de alegría. Aunque con estas palabras difíciles consiguieron que el pueblo no les ofreciera un sacrificio y que volvieran cada uno a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otra cosa también cuando uno anuncia el evangelio es que mucha gente te quiere aplaudir. Y Pablo, vean que no se queda con los aplausos. Uno como ser humano a veces te sientes bien que la gente te diga cosas bonitas. Ay, fíjate que Dios me habló a través de este ejemplo, a través de la palabra que explicaste. Mi padre espiritual, el padre Poncho, siempre cuando yo empecé en esto me decía, cuando alguien te diga así, tú agradeces, sonríe, pero por dentro di, va de retro, Satanás, va de retro, Satanás. Porque el demonio es muy astuto y luego ya tú crees que tú eres el que salva a los demás. Esto es la experiencia de Pablo que les dice, tranquilos, tranquilos, somos personas igual que ustedes. Y alguien que anuncia el verdadero evangelio de Cristo no lleva a las personas hacia él, sino que las lleva a Cristo. Si se fijan, atrás de mí está Cristo, a Jesús de la Misericordia en la última cena. Vayan a Cristo. Nosotros nada más como Pablo somos esos anunciadores que les dicen, Él es el bueno. Pero como seres humanos, muchas personas nos quedamos y luego ya, si no escuchamos la lectura del Evangelio del Padre X, del Padre Z, del Padre Y, ya no estamos a gusto. No, 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 no. Un buen anunciador del Evangelio te va a llevar a que tú agarres tu Biblia, a que tú leas la palabra, que tú aprendas a interpretarla, que aprendas a actualizar la palabra de Dios en tu vida. Vean qué importante de Pablo, que no se queda con nada que no es de él. Tranquilos. Lo que acabamos de hacer no es porque nosotros seamos Dios, somos siervos de Dios, servidores de Dios. Y ya por eso a veces, ya hasta muchas personas, ya luego dicen que les habla la Virgen y sabe qué tantas cosas, pues no. El padre José Larios me dijo, a mí nunca me ha hablado la Virgen, Memo. Y el padre José Larios y su servidor metíamos la cabeza en el sagrario un ratito todos los días. Durante 2 años, el padre José Larios me permitió meter mi cabeza en el sagrario un rato. Antes de celebrar la Eucaristía en las mañanas, yo llegaba temprano, le ayudaba a acomodar y él ya iba terminando de su oración personal y me decía, sigue, Memo, ahorita vengo, voy a preparar algunas cosas, tú ahí mete tu cabeza con el Señor. Y miren, abría el sagrario, había una escalerita que tenía el padre José Larios y ahí yo también. Y nunca me habló y nunca me dijo nada, pero eso sí tenía una paz y una alegría. Iba superando las enfermedades y las cosas difíciles en mi vida. Ojalá que seamos como Pablo, que nunca nos apropiemos de nada que no sea nuestro. Ahora vamos, por favor, a buscar Hechos 13:50 al 51 para que vean que empieza Pablo a tener problemas con personas muy importantes. Y cuando nosotros tenemos problemas con personas muy importantes, se nos pueden echar encima.
Hechos 13, 50 al 51. Si alguien la tiene, por favor, la que diga yo, ellos nos ayudan, ¿sale? Ya lo tengo. Adelante, Lupita, por favor. Los judíos entonces incitaron a las mujeres distinguidas de entre las que tenían a Dios y también a los hombres importantes de la ciudad. Organizaron una persecución contra Pablo y Bernabé y lograron que los echaran de su territorio. Estos sacudieron el polvo de sus pies como protesta contra ellos y se fueron a la ciudad de Iconio, dejando a los discípulos llenos de gozo y Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Se fijan cómo empiezan muchos problemas aquí, allá y allá, y Pablo no se da por vencido. Y dice, hay que continuar y hay que continuar, y Pablo nunca se rajó. A mí eso me impacta de Pablo, que tenía firme su fe en el Señor Jesús. Y si tú y yo tenemos esa fe firme en el Señor Jesús, nuestra vida va a ser mejor cada día. Cada día va a ser mejor. Y en esa medida tú y yo vamos a empezar a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que miren, estos fueron los problemas que San Pablo tuvo en su primer viaje misionero. Iban creciendo los problemas, pero no por eso Pablo se hizo como Marcos y dijo, yo ya me regreso, ¿no? Continuó y continuó y continuó llevando la palabra de Dios. Ahora, ahora, por favor, busquen Hechos 13 del 6 al 12. ¿Quién gusta compartir ese de Hechos 13, 16, del 6 al 12? Hechos 13 del 6 al 12, por favor. Hechos 13. Del 6 al 12. Gracias. Ya lo tengo y no estaba en silencio y ya lo tengo. Ya lo Ah. tengo y en silencio. Ay, Dios mío. Adelante, Carmelita, gracias. 13 del 6 al 12. Dice, atravesando todas la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero el otro ponía trabas. Elimas, este era su nombre, que significaba el mago, intentaba apartar al gobernador de la fe. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo, tú, hijo del diablo, enemigo de todo, bien eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti. Quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó envuelto en oscuridad y tinieblas y daba vueltas buscando a alguien que lo llevase de la mano. Al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado de la doctrina del Señor. Hasta ahí, ¿verdad? Sí, gracias, Carmelita. Palabra del Señor. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Gracias, Carmelita. Miren, Pablo, la fortaleza de Pablo. ¿Sale? Hoy voy a insistir mucho en esa fortaleza de Pablo que necesitamos en esta actualidad todos. ¿Por qué? Porque Pablo no tenía que luchar contra el internet ni contra los programas del Netflix, los programas todos los programas que nos venden en la televisión. Pero Pablo firme en la fe. A lo mejor a ti y a mí se nos hace más difícil porque tenemos una gran gama de cosas que nos distraen de la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que estar firmes en la fe, firmes en la fe. Como Pablo, miren, no se regresó.
no se regresó y estuvo ahí y apenas era su primer viaje. Esto ya lo vimos, pero vean todo lo que Pablo fue pasando. Primero, a ver por dónde nos vamos, cómo le hacemos. Y él y Pablo, Bernabé y Marcos, si se avientan esta aventura, y luego en Seleucia tienen su primer conflicto, y empiezan y llegan a Chipre, y ahí tienen ese conflicto con el mago Elimás, en esa isla. Y Pablo no dice, ya hay que regresarnos, no, continúa y continúa y continúa, y entonces ya es cuando Marcos dice, yo ya me regreso después del problema con el mago. Llegan a Talía y a Perge, y ahí Marcos los abandona. ¿Por qué? Porque dice, no, mucho trabajo, muchas broncas, hay que quede. Pero Pablo y Bernabé continúan y continúan su viaje. Y siguen con la palabra de Dios convirtiendo a la gente. Si tu testimonio y mi testimonio de verdad es recto y correcto, vas a ver que la gente va a buscar al Señor. Y no es porque tú los conviertas, sino porque vives tú la palabra del Señor Jesús a tope, que no le quitas nada a la palabra de Dios y la vas viviendo y la vas viviendo. Y entonces vas a ver que tu familia se va a convertir. Mi familia se va a convertir. Vamos a creer en este Dios bueno y bondadoso todos. Y vean todo el recorrido que hizo Pablo. Nomás les puse esto que ya vimos nosotros en el primer viaje misionero de Pablo. Pero Pablo, a pesar de todas las dificultades que vivió en cada pueblo, en cada etapa, Pablo tuvo que enfrentar algo. Y no dijo, ya no. Dijo, tengo que seguir y tengo que continuar. Vamos ahora al segundo viaje misionero de Pablo en Tesalónica. Hoy en San Carlos Luanga empezamos a leer la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Pero vamos a alguien que me ayude con Hechos 17 del 1 al 8. ¿Quién gusta leerlo? Otra, por favor, Hechos 17, 13 al 15. Y otra que nos lea Hechos 18 del 1 al 11. ¿Quién dijo yo la primera, por favor? Me quedo con la segunda. ¿Del Ok. cual? Usted, Lupita, Hechos 17, 13 al 15. ¿Está bien? Correcto. ¿Cuál fue la segunda? Hechos 17, 13 al 15. La tercera, 17. la tercera, Maggie, es Hechos 18 del 1 al 11. Y la primera, Hechos 17 del 1 al 8. Ya son los problemas que Pablo enfrenta en el segundo viaje misionero. Hechos 18 del 1 al 11. Ok, tú, Maggie, esa. Y Hechos 17 del 1 al 8, ¿quién la quiso? Yo me la quedo, maestro. Muy bien, Sara. Pues tú empiezas, ¿no, Sara? Sí, Por maestro. favor. Es del 1 al 8, ¿verdad? Sí, Ajá. por favor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Dificultades de Tesalónica. Pablo y Silas atravesaron Antípolis y Apolonia y llegaron a la Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las escrituras. Las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y les decía, este Mesías es precisamente el Jesús que yo les anuncio. Hubo algunos que se convirtieron y formaron un grupo en torno a Pablo y Silas. Lo mismo hicieron un buen número de griegos, de los que teman a Dios, y no pocas mujeres, las de alta sociedad.
Los judíos no se quedaron pasivos. Reunieron a unos cuantos vagos y maleantes, armaron un motín y alborotaron la ciudad. Hicieron una demostración frente a la casa de Jasón, perdón, pues querían a Pablo y a Silas para llevarlos ante la asamblea del pueblo, pero al no encontrarlos allí, arrastraron a Jasón y a otros creyentes ante los magistrados de la ciudad y gritando, esos hombres que han evolucionado todo el mundo han llegado también hasta aquí y Jasón los ha hospedado en su casa. Todos ellos objetan los decretos del César, pues afirman que hay otro rey, Jesús. Lograron impresionar al pueblo y a los magistrados que los oían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Sara. Yo me quedé en eso. Vean el conflicto de Pablo porque con los romanos, porque presentaba a Jesús como el rey de los judíos, como el rey del universo, que acabamos de celebrar la fiesta el domingo nosotros. Muchos decimos que Jesús es nuestro rey. Les apuesto que muchas de ustedes cantaron el domingo, igual que Memo, que viva mi Cristo, que viva mi rey, ¿verdad? Mi rey. Ajá. Pero ¿de verdad Cristo es nuestro rey? Preguntémonos, para Pablo sí, ¿eh? Él lo que fuera que tuviera que enfrentar, claro que tú eres mi rey y por ti voy a dar la vida y por ti voy a compartir lo que tengo y por ti voy a vivir de una manera diferente a como me invita el mundo, el gobierno. Ese era el gran conflicto que Pablo tuvo con el pueblo judío. Y acuérdense que a Jesús, por eso se lo escabecharon los judíos. ¿Qué le dicen a este Herodes? Digo, no a Herodes, a Pilatos. Este dice que es el rey. Y pues dijo Pilatos, a ver, aquí el único rey es el emperador y yo que soy su segundo. Pero no. Jesús le contesta a Pilato, sí, yo para eso nací, para ser rey, pero mi reino no es de este mundo. Si no, ya te hubiéramos puesto una buena arrastrada y seguidores. Pero no, fíjense, el reino que Pablo enseñaba era el servir, el ayudar, el ser solidarios, el amar a los otros, el tener paciencia con los demás. Vamos ahora a la siguiente cita. Lupita, por favor, en Berea, Hechos 17, 13 al 15. Todavía son las mismas dificultades de Tesalónica, ¿verdad? Sí. Bueno, dice, pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea predicaba Pablo la palabra de Dios, fueron allá para agitar al pueblo y crear disturbios. Irremediablemente los hermanos hicieron salir a Pablo hacia el mar, quedándose allí Silas y Timoteo. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta la ciudad de Atenas y se volvieron con una orden para Timoteo y Silas, que fueron cuanto antes a reunirse con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Querían que ya no se fuera extendiendo esa enseñanza que Pablo daba. Y la daba con su vida, con su propia vida. Si tú y yo queremos que los demás ayuden a los otros, que te vean a ti ayudando a los otros. Si queremos que las demás personas traten bien a todo mundo, tú trata bien a todo mundo. Pero ¿dónde encontramos esa fuerza? Esa fuerza misteriosa que da el don y la fuerza del Espíritu Santo, primero recibiendo la Eucaristía. Recibiendo la Eucaristía a todo lo que da, que de verdad la Eucaristía sea el centro y el culmen de nuestra vida cristiana.
y que ahí tú tengas ese encuentro personal con el Señor Jesús. Pero un encuentro donde Jesús te va a decir, a ver, Memo, acuérdate, tienes que tener fe. Fue lo que me dijo hace ratito en la Eucaristía. Tienes que tener confianza en mí. Ya no te preocupes tanto. Vive en paz. Estás haciendo tu mejor esfuerzo. Tú déjame las cosas en mí. Dime, Jesús, yo confío en ti. Ok, Jesús mío y Dios mío. Jesús, yo confío en ti. Tranquilo, 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 en paz, en paz, en paz. Y llegué muy en paz a la casa de ustedes aquí hace rato. Llegué tan en paz que le hablé a mi hija. Hoy mi hija Montserrat se quedó aquí en la casa porque le van a hacer unos análisis mañana porque ya mero se alivia. Y le hablé y le dije, Monse, ¿me ayudas a hacer mi PowerPoint? Sí, papi, yo te ayudo. Ya cuando llegué, ya había terminado casi todo el libro. Yo me tardo como 3 horas para ir poniendo las cosas ahí. Y cuando llegué me dijo, papá, ya voy en el 6.6. Y ay, hija. Para que vean cómo Dios es bueno con nosotros. Tú solamente, me dijo el Señor en la Eucaristía, tú solo dime, Jesús, yo confío en ti. Y me salí repitiendo de la Eucaristía, Jesús, yo confío en ti. Pues miren cómo vamos viendo las grandes obras del Señor en nuestra vida. Vamos a la otra, Maggie, en Corintios 18 del 1 al 11. Ay, maestro, perdone que lo interrumpa. ¿No dijo Se Hechos? me ol- Sí. Ah, sí, en Corintios, sí, ya, perdón, ya entendí. Lupita va a comentar algo, Maggie, ¿me permites? Sí. Maestro, se me olvidó apuntar las palabras que Pablo decía en la Eucaristía. No solamente decía que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué más decía? 2 o 3 palabras más. Ahorita la recuerdo, Lupita, y se las comparto, ¿sale? Gracias. Gracias. Adelante, En Maggie. Corinto, En sí, en Corinto. Corinto. Pablo salió de Atenas y se dirigió a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y a su mujer Priscila, que habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos. Pablo fue a verlos y como eran del mismo oficio, se alojó en su casa para trabajar. Eran fabricantes de tiendas de campaña. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga, intentando convencer a los judíos y paganos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó a predicar, afirmando ante los judíos que Jesús era el Mesías. Pero, como se oponían y lo injuriaban, se sacudió el polvo de la ropa y dijo: ustedes son responsables de su sangre, yo soy inocente. En adelante me dirigiré a los paganos. Saliendo de allí se dirigió a casa de un hombre religioso llamado Ticio Justo, que vivía junto a la sinagoga. Crispo, jefe de la sinagoga, con toda su familia, creyó en el Señor y también muchos corintios que lo habían escuchado, creyeron y se bautizaron. En una visión nocturna el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad tengo yo un pueblo numeroso. Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñándoles el mensaje de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Gracias, Maggie. Se fijan, nada. Pablo no se cansa de anunciar y denunciar lo que está bien y mal a los ojos de Dios. Y si mal no recuerdo, Lupita, Pablo le decía a la gente, aquí está el cuerpo y la sangre de Cristo que te ayuda a transformarte, que te ayuda a ser mejor persona, que te ayuda a poder compartir tu pan con el hambriento, que te ayuda a que tú seas obediente a las leyes de Dios. Eso es lo que Pablo invitaba a la gente al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, a que se comprometieran a vivir
lo que creían. Y siempre Pablo estaba en las asambleas diciéndole a la gente, ¿de verdad crees en Jesús? No, pues que sí. ¿Y por qué no ayudaste a doña fulanita que iba caminando ahí, cae que no cae? Ayúdala. Para eso estás. Tienes que estar descubriendo la necesidad del que está enfrente de ti siempre. Siempre, siempre, siempre voltear y decir, a ver, ¿a quién puedo ayudar, Señor? Aunque sean esas ayudaditas así insignificantes, pueden parecer para muchas personas, pero para eso te trajo Dios. Hacer esos pequeños detalles con las personas que te rodean. Y eso solamente lo hace el hombre que se deja transformar por el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque acuérdense que implícitamente en el cuerpo que nos da está también la sangre de Cristo. Pero yo la disfruto más cuando me la dan así, la Eucaristía en las dos especies. Por eso los jueves y hoy pensé que había ido a misa, por eso me quedé en la mañana, hace rato que les decía, dije, si ya fui a misa, no, ¿cuál no fui a misa? Y por eso me quedé ahí en San Carlos. Pero el Señor no me quiso dar hoy su sangre física, pero me dio su sangre en la homilía que dio el padre Pancho. ¿Sale? Por eso salió usted tan contento de ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por la comunión, usted lo sintió. Así es. Sintió la comunión, esas palabras, y por eso llegó tan contento a su casa. Qué bueno. Felicidades, maestro. Gracias, y por eso ya ve que nos tocó a los dos comulgar al mismo tiempo, Lupita, hoy. Sí, maestro, gracias a usted. Muchas gracias. Muy amable. Bueno. Miren, vamos ahora para que vean que Pablo también no solo tuvo conflictos teológicos, doctrinales, también tuvo conflictos con el poder económico, y cuando nosotros tocamos los bolsillos de los demás, está canijo, porque dice el doctor Juan López Vergara, ¿cómo sé yo si alguien es un buen cristiano? Y en una clase hace como 15 años atrás, cuando el maestro Juan era mi maestro y me daba algunos posgrados, yo siempre cuando el maestro Juan daba posgrado, yo iba. A mucha gente no le entendía muy bien, pero a mí siempre el Señor me dio una visión muy clara de lo que él enseñaba. Y él dijo en esa clase, era un junio, y dijo, miren, ¿cómo sé si alguien es buen cristiano? Porque le llegan al bolsillo y suelta, punto y aparte. Y Pablo tocó los bolsillos en Filipos, y pues lo querían linchar la gente. Vamos a las citas bíblicas, Hechos 16 al 24. ¿Quién gusta leerla? Bueno, señora Nedina, ¿nos ayuda con esa? Sí, nomás Bien. déjeme ayudar. Sí, 16 al 24. 16 al 16 al 24. Y Sí, también Pablo tuvo conflictos ideológicos. Por ejemplo, ahorita que con tantas revolturas, ideologías que hay, Pablo se tuvo que enfrentar a todo eso. ¿Cómo? Mostrándoles lo que a Jesús le gusta. Hechos 17 del 18 al 32. ¿Quién gusta leerla? ¿Al 30 y qué? Al 32, 17, capítulo 17, versículos 18 al 32, Carmelita. Yo. Ok, y vamos, si ya lo tiene, señora Medina, 16, 24, ¿nos lo puede compartir, por favor? Sí, cómo no. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Pablo y Silas en prisión. Un día al lugar salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino, adivinando la suerte, y producía mucha plata en sus amos. Empezó a seguirnos a nosotros y a Pablo gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. Esto se repitió durante varios días hasta que Pablo se cansó,
se volvió y dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante el espíritu la dejó. Al ver sus amos que con ellos se esfumaban, también sus ganancias, tomaron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante el tribunal y los presentaron a los magistrados diciendo: estos hombres son judíos y estos están alborotando en nuestra ciudad Epicúreos. unas costumbres Epicúreos. Algunos los romanos no nos están permitiendo aceptar ni practicar. La gente se le echó encima y los oficiales mandaron arrancarles la ropa y los hicieron apalear. Después de haberles dado muchos golpes, los echaron a la cárcel dando orden de vigilarlos con todo ciudadano. Y en esta, al recibir dicha orden, los metió en el calabozo interior y les sujetaron los pies con cadena al piso del calabozo. Hasta ahí, ¿verdad? Creo. Sí, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, señora Medina. Vean ustedes cómo Pablo expulsa al demonio que hacía que adivinara a la muchachita y los dueños de esa esclava, porque ella era una esclava, la niña que liberó Pablo. Pues los acusan porque les llegaron al bolsillo, y Cristo donde debe de llegar es al fondo de nuestro corazón, para que veamos que lo que decía el Papa San Juan Pablo II, todo lo que yo tengo de más a alguien le hace falta. Y en esa medida, cuando tú y yo empezamos a vivir así nuestra vida, pues miren, va a haber conflictos, va a haber muchas cosas, pero va a haber mucha satisfacción. Porque el día que Dios nos llama a cuentas, mira, le vamos a poder decir a la vida: vida, ni te debo ni me debes, estamos a mano. Vamos ahora contigo, Carmelita. Si quieres empezar desde el 16, Carmelita. Muy bien. Desde el 16. Voy. Pablo en Atenas. ¿Sí, Lupita? ¿Ibas a decir algo? No, mi vida. Ok. Me estaba diciendo el maestro Memo ahorita la poesía de Amado Nervo. Vida, nada me debes. Vida, Estamos en Pache. Muy bien. Pablo Adelante. abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu hervía viendo la ciudad plagada de ídolos. Empezó a tener contacto en la sinagoga con judíos y con griegos que temían a Dios, hablando también con los que diariamente se encontraban en las plazas de la ciudad. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos preguntaban: ¿qué querrá decir este charlatán? Mientras otros comentaban: parece ser un predicador de dioses extranjeros, porque le oían de hablar de Jesús y de la resurrección. Lo llevaron con ellos a la sala del Areópago y le preguntaron: ¿podemos saber cuál de esas nuevas doctrinas que enseñas? ¿Podemos saber cuál es esa nueva doctrina que enseñas? Nos zumban los oídos con esas cosas tan raras que nos cuentas, y nos gustaría saber de qué se trata. Se sabe que para todos los atenienses y los extranjeros que viven allí, no hay mejor pasatiempo que contar o escuchar las últimas novedades. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y les dijo: ciudadanos de Atenas, veo que son personas sumamente religiosas. Mientras recorría la ciudad contemplando sus monumentos sagrados,
he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no vive en santuarios fabricados por humanos, pues es el Señor del cielo y de la tierra, y tampoco necesita ser servido por manos humanas, pues ¿qué le hace falta al que da a todo la vida, el alimento y todo lo demás? Habiendo sacado de un solo tronco toda la raza humana, quiso que se estableciera sobre toda la faz de la tierra y fijó para cada pueblo cierto lugar y cierto momento de la historia. Habían de buscar por sí mismos a Dios, aunque fuera a tientas, tal vez lo encontrarían. En realidad no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos poetas suyos, somos también del linaje de Dios. Si de verdad somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de la fantasía humana, ya sea de oro, plata o piedra. Ahora precisamente Dios quiere superar esos tiempos de ignorancia y pide a todos los hombres de todo el mundo un cambio total. Tiene ya fijado un día en que juzgará a todo el mundo con justicia, valiéndose de un hombre que ha designado y al que todos pueden creer, pues él lo ha resucitado de entre los muertos. Cuando oyeron hablar de resurrección de los muertos, unos empezaron a burlarse de Pablo y otros le decían: sobre esto te escucharemos en otra ocasión. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Gracias, Carmelita. Vean todos los conflictos ideológicos. Acuérdense que Jesús no es una idea. Jesús es una persona y está viva. Y por eso tú y yo tenemos que vivir como Él vivió. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Traduciéndolo a nuestro idioma es, si no vives como Jesús, ya te fregaste. ¿Sale? Así tan fácil y tan sencillo. Y por eso tú y yo tenemos que vivir la vida de Cristo, a pesar de los problemas. Fíjense, Pablo tuvo problemas con los que no eran judíos también. Ahí en Filipo, intereses económicos. En Atenas, conflictos ideológicos. Por ejemplo, Jesús nuestro Señor, nada más voy a tocar un puntito así muy, algo que se está dando mucho en el mundo, el homosexualismo, y Jesús no está peleado con los homosexuales, ¿sale? Jesús no está peleado con ellos, pero dice, yo amo al homosexual, pero detesto lo que ellos hacen, punto y aparte. Y Pablo no se medía en decir contra las ideologías, sí, Jesús nos ama, pero no hagas eso, porque a Dios no le agrada eso, por eso tenemos sus mandamientos. Hubo otras personas envueltas, los magistrados, los estrategas, los listores, la asamblea, los políticos, y a ninguno Pablo se echó para atrás, siempre les daba razón de su fe. Dice la primera carta de San Pedro que demos razón de nuestra fe. ¿Cómo dar razón de nuestra fe? No con argumentaciones, sino con nuestra vida. Y Pablo tuvo más conflictos con individuos perversos como en Tesalónica que lo querían fregar a Pablo, pero no pudieron. Pablo también tuvo conflictos con el tribunal ahí en Corintio, con el procónsul, con los filósofos griegos en Atenas que le dijeron, se empezaron a burlar, ¿se fijaron?
Y le dijeron, de eso te hablamos, que te escucharemos en otra ocasión. También Pablo tuvo enfrentamientos con la multitud. Cuando la gente empezó a gritar a la diosa, la diosa Artemisa, nosotros somos de la diosa Artemisa, y Pablo no crean que les dijo, uy, sí, qué miedo, ahí se quedó enfrentándolos, sabiendo que Jesús es el verdadero Dios, el verdadero hombre. Y empezaron a acusar a Pablo. Primero en Filipos le dijeron que Pablo agitaba la ciudad con sus nuevas doctrinas, y esa doctrina era que decía que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, con las costumbres contra Roma, contra la revolución que revoluciona el mundo, San Pablo, y les dice, van a resucitar ustedes también con Cristo, contra las leyes del César. También Pablo les dice, sí, hay que cumplirla, pero primero hay que cumplir la ley de Dios. Y a Pablo acepta a Jesús como rey. De verdad, Jesús es mi rey. Y también Pablo le enseña al pueblo judío que la ley de Jesús y la ley del Antiguo Testamento es la misma, que es amar a los demás con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y que si tú y yo cumplimos los 10 mandamientos, vamos a poder llegar al 11º mandamiento que nos dio Jesús. Ya ustedes saben que tenemos 11 mandamientos, pero si no cumplimos los 10, no podemos llegar al 11º, que es la plenitud de la vida. Amar como Dios nos ama. ¿Y cuál fue este resultado que tuvo Pablo al enfrentarse a todas estas, todos estos conflictos? Pues la policía le golpea, la policía lo agarra, lo ponen preso bajo vigilancia. Ustedes escucharon ahorita que lo amarraron de los cepos, le pusieron ahí amarrado de los pies, de las manos, pero luego es liberado bajo fianza. Sóstenes es golpeado. Se convierte el carcelero cuando el Espíritu Santo abre todas las rejas, y a Pablo y a Silas se les sueltan los grilletes que tenían, y le dice, hey, no te mates, aquí estamos todos, nadie corrió. Se convierte el carcelero. La ciudadanía romana empieza a proteger a Pablo. Y el procónsul es neutro, dice, pues mira, yo no me meto, son cosas de religión, no está haciendo nada Pablo que podamos acusarlo, igual que Pilatos decía de Jesús, yo no encuentro pena en este hombre, ¿qué quieren que haga con él? Crucifícalo. Y Pilatos se lava las manos. ¿Y qué gritan las autoridades de ese tiempo? Dicen que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Y por eso también hoy decía el padre Pancho, pues Jerusalén quiere decir la ciudad de la paz. Por eso no hay paz en esa ciudad. Por eso hay tantos conflictos, porque la sangre de Cristo cayó sobre esa ciudad y vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pues aquí nos quedamos. ¿Qué se quedan ustedes? Yo me quedo con ese Pablo que vivía lo que creía, lo vivía al máximo todos los días. Y les invito a que tú en la mañana te levantes y grites, Dios, te amo, gracias por la vida, gracias por mi familia. Ahora, ¿para qué me das la vida, Señor? Hagan su oración personal. Eso me quedo yo. Sara, ¿qué te quedas tú esta noche, Sara? Pues, como ya lo habíamos dicho, la perseverancia de Pablo y su lucha que tuvo para pues para lograr informar y de dar a conocer más sobre la palabra de Jesús, ¿verdad? Con eso es lo que me quedaría en esta clase, maestro. Muchas gracias, Sara. Ah. Y les invito para que los días viernes lo que les mando lo escuchen, por favor. Y les va a servir para el Evangelio del domingo. El programa que hacemos a las 3 de la tarde, hacemos la lección divina del Evangelio del domingo siguiente.
y por ahí se las mando, y si no, suscríbanse al canal de José Guillermo Cova Ponce y les va a avisar la campanita cuando subamos ese programa, y escúchenlo porque leemos muchas citas bíblicas y claro, desde la escuela de mis maestros, ahí agarramos cositas para que nos puedan servir para vivir la palabra de Dios al máximo. Gracias, Sara. Lupita, Lupita, ¿qué se queda usted? Me encanta todo lo que hoy vimos. Me fascinó lo que ahorita acabo de escuchar, de leer. Lo tengo que volver a leer. Quisiera grabármelo, quisiera tener una mente grande para que no se me olvidara nunca. Y practicarlo. Practicar esa constancia de Pablo. No tener miedo. No preocuparme. Y ser feliz. Gracias, maestro. Gracias. El que hace lo que le gusta es feliz siempre, Lupita. Siga haciendo lo que le gusta y va a ver que todos los días se va a ir aprendiendo nuevas cosas con la gracia del Espíritu Santo. Gracias, Gracias. Lupita. Carmelita Ramos, ¿qué te quedas esta noche, Carmelita? Yo me quedo pues con lo mismo que desde que inició este curso, pues la constancia de Pablo para llevar la palabra de Dios y para hacer entender a tanta gente que siempre dudó de él y lo atacó, pero, pero que él siempre fue fiel y que a pesar de todo lo que lo maltrataron y lo apedrearon, él fue muy constante. Y en todo, y en todos los estatus sociales, y en todo lo que le ponían, con los pobres, con los ricos, con los intelectuales, con los sabios, para todos tenía contestación. Eso es una maravilla, cómo Dios lo iluminaba para tanta cosa. Con eso me quedo para que yo sea constante en lo que Dios me ponga en mi camino y que también transmita yo lo que estoy aprendiendo aquí y todo lo que tú nos enseñas, Memo, para los demás. Con eso me quedo. Gracias, Carmelita. Es el Espíritu Santo, porque mira, ahorita Lupita me hizo una pregunta de algo que dije hace rato y ya ni me acordaba. Es el Espíritu Santo, sale, no es el Memo. Gracias, Carmelita. Señora Nedina, ¿qué se queda esta noche usted? Pues como siempre, maestro, la perseverancia de Pablo, pero ahora lo que me dio más fue el linaje que Dios nos enseña, que Pablo nos enseñó, o que Dios nos enseñó por medio de Pablo a vivir, que nosotros vivimos, comemos, respiramos, como dice ahí la palabra de Dios, todo lo que hacemos desde que nacimos por Él, venimos por Él y todo eso ahora me quedo con eso, porque si desde el momento que nos engendra por medio del Espíritu Santo, nuestro Padre Todopoderoso, por Jesús que derramó la sangre por nosotros, y Pablo que persevera y eso, yo quisiera pues seguir aprendiendo de él y seguir luchando como él lucha para ser una persona, pero pues está lejos de esto, pero hay que insistir, porque si tenemos vida es por nuestro Padre, como decimos Jesús, Cristo Rey es nuestro Rey. Gracias, señora Nedina. La cita bíblica es a Hechos 17:28, que dice, por Jesús vivimos, nos movemos y existimos. Sí. Y en esa medida, miren, váyanse aprendiendo así algunos versículos y récenlo. Y de verdad, la palabra de Dios nos va transformando. Pues sí. Yo les compartía hace ratito en la clase que traía 483, ahorita que vi mi aparato. Y ahorita van a ver que me voy a checar y les voy a mandar. A lo mejor ahorita de traer unos 200 y cené, gracias a Dios. Pero de verdad yo trato de hacer vida eso que dice Pablo: por Dios vivimos, por Dios nos movemos, por Dios existimos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús.
Así es, amén. Carmelita Venegas, ¿gustas participar? Sí, sí, gusto. Adelante. Sí, es tan bonito. Todo esto que hemos aprendido, me gusta mucho esa cita. Nada más que me ayudas a recordármela, porfis, es Hechos 16, ¿qué, perdón? 17, versículo 28. A ver, Hechos 17, 17. capítulo 17, versículo 28, donde dice, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Sí, y eso me gusta mucho porque, pues, para dar testimonio de lo que yo he aprendido. Otra cosa me gustó mucho que tú dijiste que quien no vive como Jesús, pues ya valió. Entonces, sí es cierto, tengo que, ah, aprendí también mucho de que, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Eso siempre lo tengo mucho presente. ¿Qué haría Jesús en mi lugar en cualquier circunstancia de mi día? Este, no iba a mirar a una persona mal, feo o así, o sea, dar testimonio. Y también me gustó mucho que nos dijiste, qué lugar quisiéramos para estar en el reino, pues el VIP, pero pues no es fácil, tenemos que echarle ganitas en esto, entonces, ay, todo es como una cadenita, una cosa lleva con la otra, pero pues todo es tranquilo, no hay que dar saltos, es tranquilo, tranquilo, porque a veces me desespero y digo, ay, es que me siento bien hipócrita porque no doy frutos y todo eso, pero digo, bueno, pues más valiera el estar aquí que no hacer nada de plano, ¿verdad? Entonces, pues aquí ando. Muchas gracias. Gracias, Muchas Carmelita. gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Igualmente, Gracias. buenas noches. Maggie Franco, Maggie Franco. ¿qué nos compartes, Maggie? Pues me quedé con que somos peregrinos de este mundo y que así como le cortaron la cabeza a Pablo, pues que cortemos con todo lo que nos aleja para ganar el cielo y que le pidamos a Pablo que nos lleve de la mano y nos haga ver a Dios. Con eso me quedo. Gracias, Muy Maggie. bonito, mi Maggie. Muy profundo, ¿eh? La Sí. verdad. Poquito, pero con eso me No, quedo. exacto, pero muy conciso, pero muy claro. Muy bien, me encantó. Muchas Muchas gracias, gracias. Maggie. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues terminemos con una pequeña oración pidiendo por las ánimas benditas del purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno, Y Que busca busca para ellas ellos la la eterna eterna luz. luz. que por la gran misericordia de Dios los fieles difuntos descansen en paz. Que Así así sea. sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros Venga tu nuestro- reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Hoy pan de cada día. cada día, Perdona perdona nuestras ofensas, como también nosotros Y nosotros perdonamos a los perdonamos que a nos los que nos ofenden. ofenden. No nos No nos dejes dejes caer en caer en la tentación, tentación y líbranos de Y todo líbranos mal. de líbranos del todo. mal. Amén. Dios te salve María, llena es de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las Todas mujeres y las bendito el mujeres y fruto de tu bendito el vientre, fruto de Jesús. tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Madre de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, 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 ahora y en ahora la y en hora la de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, Que Busca que para luzca luzca ellos para la para ellos la ellos eterna la luz. eterna eterna luz. luz. que descansen en paz Así 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 sea. 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 y que el Señor haga brillar su rostro sobre nosotros, nos conceda la paz, nos libre de las manos de nuestros enemigos y nos dé su favor todos los días de nuestra vida y a nuestras familias. Amén. 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 María, Amén. salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Ruega Ruega por por Ruega por nosotros. nosotros él. que recurrimos a ti. Un aviso parroquial.
Te Adelante. extrañamos, Carmelita. El anuncio parroquial. Los invitamos a todos los que puedan este próximo domingo en San Carlos Luanga. Va a haber un retiro por el inicio del Adviento. Va a ser un retiro de 10 de la mañana y terminamos con la misa de 12. Nos la va a impartir el padre Pancho, que fue el rector, Sí, Memo, sí. de los siervos de Jesús. Es una maravilla escuchar ese sacerdote. Entonces vale la pena, los invitamos de todo corazón, no se van a arrepentir. Es 2 horas de 10 a 12, terminamos con la misa de 12. Entonces están cordialmente invitados. Gracias, ¿Cuándo, Carmelita. Carmelita? El domingo. Este domingo de Este 10 a 12. domingo. Sí, Ajá, Ok, muchas gracias. sí, gracias. Carmen. Yo quería avisar, comentar también otra cosita. Que recordemos que ya mañana es la misa del envío del decanato de Atemajac, por si se recuerdan, allá nos vemos. Gracias. ¿Qué es el envío? No sé, a ver, Memo, ayúdame. Me imagino que es para la misión, ¿no, Carmelita? Para todos los proyectos del año que va a haber en las parroquias. El próximo, ajá, es lo que se va a ver todo el año. Como ya ves que este domingo culminamos, Ajá, el tiempo vamos a ordinario. ajá. Entonces, mañana, primero Este Dios, domingo. es a las 6 de la tarde Ahí en en la el parroquia de templo Atemajac. de Atemajac. Órale. Muchas gracias, Muchas Carmelita. gracias, tocallita. Sí, muy Que bien, allá nos descansen. vemos. Tengo muchas ganas de conocerlos a todos. A ¿Sí? ver si un día Dios nos concede hacer, organizamos una posada. Claro, claro, me encantaría. ¿Cómo ven? Sí, sí, sí. En el curso de mediodía, de 3 a 4, el día del cumpleaños de Memo, lo invitamos a desayunar, como él no puede comer muchas cosas, a la zanahoria, ahí por Américas. Y fueron varias que no, fueron algunas compañeritas que pues igual aquí nos veíamos nada más por el Zoom y fueron a presencial ahí a la zanahoria. No, es muy bonito los encuentros esos Pues con igual, personas. podemos ir. Sí, a la zanahoria. No, Hay que ahora quieren ir a hacerle quieren ir a alcanzar. las ahogadas. No quieren ir a la zanahoria. Ay, qué bueno, porque a mí la zanahoria no me gusta. Ahí está. ¿No te gustan los platillos? Son muy sanos. No, No, sí son no. sanos, pero no me gusta lo sano. Ya me Poquito, voy a dormir, ¿eh? poquito Bueno, veneno no mata. Que Dios los Así bendiga. es. Buenas noches. Que descansen, buenas que noches. descansen. Buenas Adiós. Gracias. noches. Buenas Bye. noches, Bye. adiós a todos. Gracias. Gracias, Descansen. Memo. Gracias, buenas Gracias, gracias. noches. Hasta luego, señora Medina, Lupita, Carmelita, gracias. Maggie, que pasen buenas noches. Buenas Lupita, noches. buenas noches. Gracias.